Y que Pedro nos recuerda una cosa muy importante sobre esta palabra que estamos escuchando, que es el alimento espiritual que el pueblo de Dios damos para nuestra fortaleza, nuestro. Recordemos algo muy importante sobre la palabra de Dios. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que resplandece en que necesitamos la palabra de Dios. Estamos agradecidos también a nuestro hermano Manuel, buena disposición, traernos la preciosa palabra, que el Señor la bendiga, en nuestros. Pues vamos a cantar al Señor, pues bien, este cántico precioso, ven y deleítate. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate En el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Señor, añada su bendición. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra que es viva y es eficaz. Pedimos que tú la utilices en nuestros corazones. Bendice al hermano, Señor, llénale de tu Santo Espíritu para que tu palabra llegue con poder a nuestros corazones, podamos salir edificados y fortalecidos en el Señor. Honramos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos. Yes. Bien, vamos a continuar. Firmes en días peligrosos. Estamos ayer. Espero que podamos estar frescos todavía. Atentos, estamos a medio. Repasando los tres aspectos que vi ayer, importantes, a darnos cuenta de la necesidad de permanecer firmes
días. Días peligrosos, tiempos. Vimos estos tres estados. ¿Qué son los últimos días? ¿Qué son los tiempos peligrosos o difíciles? ¿Cuál es el carácter predominante? En relación a los últimos días, decíamos que hay varios aspectos que las Escrituras nos advierten. Uno es que sus hijos vamos a ser llevados por el Señor de una forma especial, única, sobrenatural, para ser librados de la ira venidera en referencia a esos últimos. En segundo lugar, la apostasía es un fenómeno que controlará nuestro mundo y que tendrá el carácter del inicuo, ese hombre sin ley que establecerá su orden, su propio orden, propia ley, e intentando sustituir a Dios en todo. Y eso será un caos para la vida. Y entendemos que la Iglesia va a ser librada en esos días de extrema apostasía de la presencia en la tierra. Por tanto, será el preludio a su venida del Señor. Y a la vez inicia la tribulación, esa gran apostasía. En segundo lugar, los últimos días tienen que ver con que el Israel como pueblo va a tener un resurgir y un relevantamiento especial, profetizado, anunciado, y que coincide con el fin del tiempo de la era de la Iglesia, del tiempo de los gentiles, tal como ha anunciado en la Escritura, y Pablo lo recuerda a los hermanos de Roma. Y en cuarto lugar, decíamos que los últimos días van a ser una sorpresa para nuestro mundo, para aquellos que no conocen al Señor. Y hay dos conceptos que el apóstol Pablo menciona, que no hemos de olvidar. Cuando se diga, cuando el lema de nuestro mundo sea paz, seguridad, esto tiene que ver principalmente con el tema del gobierno, la paz, pueblos, y la seguridad con el tema de la economía o del control global de la situación, pues en ese momento dice la Escritura que caos, la intervención, tendrá destrucción repentina. Primera Tesalonicenses. Así que esos cuatro aspectos decíamos ayer que tienen que ver con los últimos. En segundo lugar, los tiempos peligrosos y difíciles, decíamos ayer, que están marcados por el desarrollo, el nacimiento y el desarrollo de una apostasía. Yo lo dividí en dos partes. Dije que una apostasía civil, una apostasía religiosa. Apostasía civil en el sentido de que la filosofía, modum pensantum de los hombres y de nuestras sociedades, pues elimina a Dios de la escena de una forma gradual. Los hombres ni se dan cuenta de ello, se menciona a Dios, pero no se dan cuenta, por ejemplo. Y lo estamos viendo años. De comenzar siendo suave, está llegando a ser beligerante, antitolerante. Última fase que estamos viviendo, se intenta diluir, de construir al hombre, la esencia y aquí está el nuevo proclama el estado líquido que el hombre piensa que es, sino que puede ser cualquier cosa. Ahí entra todo el tema de la ética, de la nueva sexualidad, el tema del género y demás, ¿no? Eso lleva a vivir bajo una intolerancia inquisitorial, más es una intolerancia intelectual máxima. Decíamos ayer con varios de los hermanos que enseñáis, que estáis en el mundo de la docencia, que es más que una moda, más que una tendencia. Estamos viendo que detrás de eso hay una fuerza espiritual potentísima que está arrastrando a tantas personas.
Y eso es parte, eso tiene el espíritu del anticristo, del inicuo. El término inicuo, recuerdo, que usa el apóstol Pablo, tiene que ver, es la misma palabra que sin ley, que rompe los moldes, deshace leyes naturales. Eso es lo que estamos viendo en este resurrección. Evidentemente llegará a su apoteosis cuando ese inicuo porque ahora está detenido, está restringido, está sujetado. Dios no permite que se manifieste. Eso lleva a una apostasía religiosa. La religiosa pues está de forma muy contradictoria en el mundo religioso, digamos. Dona la confianza, la creencia en Dios, en su palabra, niegan las doctrinas fundamentales de la fe, se niegan descaradamente, haciéndolo el liberalismo teológico, y evidentemente luego hay un seguimiento en estos años. Y el peligro para nosotros es que eso se nos pegue, nos enfríe espiritualmente y asumamos la filosofía, la ética, apóstata. Estamos instalados, al querido, desde los y decíamos finalmente que el carácter para combatir, ¿no?, es el resistirlo y el debilitarlo. ¿Cómo? Nos dan pautas. Dice que debemos resistir esto perseverando en aquello en lo que hemos vivido. Tiene que ver con las pautas de la palabra, ciencia de la palabra. Y la debilitamos con una vida consecuente. Una vida de santidad, Señor, por el Espíritu Santo, nos convierte en varones y en mujeres completos. De término perfectos, ¿no?, para que podamos resistir. Decíamos finalmente que es posible permanecer firmes en los días peligrosos. Hoy vamos a entrar en este trío de pautas que Santiago da al logo. Y Santiago nos da estas pautas como una promesa, como un mandato y una promesa, ¿no? Deos a Dios, resistid al diablo, entonces él irá. No dice que quizás huya, posiblemente huya, a lo mejor huya, no, sino dice que huirá. Y que son tres patas de lo que supone el permanecer firmes. Este es el esquema que vamos a seguir, Dios mediante. Hoy vamos a centrarnos. Ayer estuvimos volando un poco de forma sinóptica alrededor de principios fundamentales que tienen que ver con el permanecer firmes. Y hoy vamos a hacer zoom, vamos a sentarnos, a centrarnos más en lo que significa someter a Dios. Así que iremos al texto bíblico de forma más completa y lo veremos. Y al final me gustaría, espero que nos dé tiempo para que podamos, evidentemente, podamos tener coloquio entre nosotros, tratar un aspecto del texto bíblico que este orden que da la Escritura es inspirado. Por eso siempre decimos que el texto bíblico es inspirado orden en las palabras y en el orden en que ha sido revelado. No podemos, el diablo no va a huir de nosotros si no nos sometemos a Dios. Y tampoco vamos a resistir al diablo si no nos sometemos a Dios.
El orden es así. Es sometiéndonos al Señor para poder resistir al diablo y después Él huye de nosotros. Los atajos, nosotros los hombres somos expertos en atajos, no nos sirven. Y que no pensemos que podemos resistir al tentador, podemos triunfar sobre el pecado. El diablo no tiene nada que hacer con nosotros si vivimos a nuestro aire y no escuchamos al Señor ni queremos. Por tanto, la pauta que nos muestra la Escritura, querido, es inspirada. Por tanto, no es al revés. Someteos a Dios. Vamos, por favor, a leer el texto bíblico de Santiago, capítulo 4, versos 1 y 10. ¿Vale? Por a leerlo juntos. Un momento, ya que es el texto que vamos a leer esta mañana. Santiago, capítulo 4, versos 1 al 10. ¿Dónde vienen paz y los pleitos de vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Él y Él os exaltará. Pues Marcos, tenemos un texto paralelo, más corto, cuando Pedro en su primera carta, capítulo 5, él habla de la necesidad de humillarnos delante del Señor. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará en su momento. Y resistid al maligno, porque es como un león rugiente que anda alrededor vuestro buscando a quién orar, ¿no? Y otras exhortaciones similares en la Escritura. Es interesante que mirando estos versos que hemos leído, la primera pregunta que nos hemos de hacer como hijos de Dios es: ¿puede vivir así un hijo de Dios? ¿Qué pensáis? Es una exhortación muy dura, una llamada de atención bastante fuerte. ¿Puede vivir un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo, esta situación? Y si extendemos la lectura al resto de la epístola de Santiago, pues también las exhortaciones son bastante rígidas, bastante fuertes. Y la respuesta es que sí. El Hijo de Dios puede caer. Miremoslo con un poco de lupa. Versos 1 y 2. El apóstol habla de los pleitos entre los hermanos, de las pasiones que combaten en ellos.
las cuales son un impedimento para que desarrollen su vida cristiana. La codicia, la envidia, que suponen una lucha permanente. Estos creyentes a los que escribía Santiago, hermanos en la dispersión, pero en los que había luchas y problemas por esto, estaban atascados en pasiones que tenían que ver con lo que anhelaban y lo que deseaban, desconectadas de lo que el Señor quería para ellos. Y estaban enfrentados entre ellos, estaban codiciando. El mal de cada generación y de cada época es desear más de lo que necesitas o más de lo que te corresponde, la codicia permanente. El codicioso nunca está contento, siempre necesita un poco más. Preguntaban a un multimillonario, ¿y a qué necesita usted para ser feliz? Un poco más. Es la codicia, ¿no? Recuerdo en la crisis del aceite hace años, para caldo, pues escaseaba mucho el aceite, entonces lo vendían racionadamente. Y una señora comenzó a comprar bidoncitos uno detrás de otro y no se conformó con tener todo el pasillo lleno, sino que le puso el tapón a la bañera y comenzó a echar aceite a la bañera. Pero no se dio cuenta que el tapón de su bañera tenía unos poros. Un día, cuando estuvo fuera, pues volvió y la bañera se le había ido, ¿no? Dice el refrán que la codicia rompe el saco. Y no solo rompe el saco, sino que rompe a nuestro prójimo. Evidentemente nos caracterizamos por matar en el sentido figurado del término. Deshaces al prójimo, aquel que está contigo. Ellos tenían esos pecados, esos obstáculos que les impedían. Y para que nos demos cuenta que en realidad es una exhortación dirigida a creyentes, fijaos que en verso 3 dice Santiago, pedís y no recibís, ¿por qué? Es decir, oraban, pero oraban con estos atascos que tenían y entonces evidentemente sus oraciones no eran correspondidas. ¿Por qué? Porque había en ellos un adulterio espiritual. Había una contradicción en sus propias vidas. ¿No sabéis, almas adúlteras, verso 4, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Es decir, había un intento de ejercicio espiritual a través de la oración. Pero Dios no se agradaba de ellos, no contestaba. Y es interesante que el apóstol saca a relucir el celo del Señor, versos 5 y 6, cuando dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por eso Él da mayor gracia, asistiendo a los soberbios, dando gracia. Y el Señor, Santiago en este caso, califica la actitud de ellos en este tipo de conducta y de forma de conducirse como soberbia. Es decir, no, el soberbio es aquel que no precisa de otro, que se vale por sí mismo y además se pavonea de ello. Esa es la definición del soberbio. Y ellos vivían en su fe, vivían de forma soberbia. Por tanto, no se estaban sometiendo. Versos 8 y 9, dando el 7, que es el trío que estamos viendo, la sugerencia de Santiago es que se acerquen a Dios, que tengan comunión con Él, que limpien sus manos, es decir, que quiten de sus quehaceres
cosas que estorban. Más vosotros los de doble ánimo, purificad. El término que usa aquí Santiago es muy esclarecedor. Cuando dice purificad vuestros corazones, está usando el verbo, el término que en castellano llamamos catarsis. Catarsis, una persona vive una catarsis que vive una renovación completa, un crack en su vida que le hace evidentemente cambiar sus pautas de conducta y evidentemente el resultado es un ánimo, una renovación. De la catarsis en la medicina, en la psicología. Catarsis espiritual, una renovación profunda del alma y del corazón. Aquí Santiago está diciendo, purificad vuestros corazones para no vivir en paralelo, no tener una vida paralela, teniendo una fe determinada y viviendo de forma contradictoria. Purificad, limpiad. Catarsead, podríamos traducir literalmente, catarsead vuestros corazones, para que evidentemente vais a ganar. Y además, afligíos y lamentad, y lo que antiguamente en el catecismo católico, cuando pequeño, ¿no? Que hemos de arrepentirnos, pero con contrición, con deseo de contrición, ¿no? Dicho en otro lenguaje. Pero lo que está diciendo es que realmente tengamos una actitud de arrepentimiento con una carga, culpa por aquello que no agrada a Dios, para quitarlo de nuestra vida. Era un hermano, nos estaba compartiendo y había vivido un tiempo apartado del Señor, y él lo lamenta mucho. Sí, el hermano que está entre nosotros. Lo lamenta mucho, ese tiempo que vivió fuera del Señor. Pero hasta que no se arrepintió, se arrodilló y confesó al Señor su pecado, no fue restaurado. No tuvo esa catarsis en su corazón y pudo purificar la doblez en la que vivía. Y era creyente. ¿Puedes ser creyente y vivir así? Y apelo en el nombre del Señor a que realmente nos lamentemos delante del Señor de aquello que nos puede estar siendo un estorbo. Que puede ser un estorbo para ti, tuyos, compañeros, esposa de tu esposo, hijos, hermanos en la fe. El Señor nos tiene que librar de estos errores. No vivir bajo nuestras, sino someternos a Dios. No nos toca seguir nuestras pasiones. La exhortación de Santiago aquí es que nos toca llegar a un verdadero arrepentimiento, no superficial, no meramente ritual, sino un arrepentimiento con contrición, con carga, por ver y sentir la culpa por nosotros. Este es un ejercicio que nos toca hacer no solo una vez, queridos, sino frecuentemente, para evidentemente que nuestras pasiones no nos gobiernen. Ahora vamos a entrar lleno lo que son nuestras pasiones. Consiste en no dejar que nuestro corazón sea el eje guía en nuestra vida.
Según las Escrituras, especialmente el libro de Proverbios, habla mucho de esto, y esta mañana lo ha mencionado Rubén en el canal, Proverbios capítulo 3. El corazón, según las Escrituras, es el centro gestor de nuestra persona. Es el término que usa la Escritura, hablar de nuestra personalidad. Y ahí, hoy en día que hemos desarrollado más el conocimiento, pues ahí en nuestro corazón está nuestra mente, están nuestras emociones, está nuestra voluntad, están también nuestros propósitos, los conocidos y los desconocidos, y está nuestra conducta. Es decir, comienza por nuestros pensamientos, acciones, propósitos, acaba por nuestra conducta, que es el resultado de todo esto. Y a este término se habla de corazón, no muy amplio, pero que incluye estos aspectos de nuestra persona. Es interesante que cuando el Señor da instrucciones a través de Moisés en cuanto al cumplimiento de su palabra, Deuteronomio capítulo 6, 7, 8, pues dice que debían poner los israelitas sus corazones debajo de la palabra encima de sus corazones, no al revés. Y no solo el hecho de que la conocieran o de que externamente la siguieran, sino de que sujetaran sus corazones. Esa es la pauta que el Señor dio la ley y sigue siendo para nosotros. Así que el corazón es el gestor de nuestra personalidad. Cuando leas corazón en las Escrituras, acuérdate de estas cosas, que va desde tus intenciones más profundas, incluso desconocidas, y no me da tiempo, pero he estudiado mucho este tema y fijaos por qué. El salmista dice, examíname, Señor, y conoce. No dice, ayúdame, Señor, a conocer mi corazón. Distinto. No dice, examíname tú. Examíname. Y conoce tú, mí. Y después, ¿qué dice más el Salmo? Pruébame. Y ve si hay en mí vino de perversidad. Señor, si lo hay, ayúdame a verlo. Es decir, el que ve, el que tiene la lupa, que hace zoom en mi corazón, no soy yo, es el Señor. Examíname, Señor, y conoce. Pruébame y conoce. Es decir, el examen integral de nuestra vida lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Señor a través de... En Santiago dice, afligíos y lamentad, limpiad vuestras manos y ¿qué? Purificad ¿qué? Vuestros. Vamos a ver un ejemplo muy claro, cual el pueblo de Dios pagó un precio altísimo. Jeremías capítulo 17, versos 5 al 10. Vamos a leerlo, por favor, Marcos. Jeremías capítulo 17, versos 5 y 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que está en el hombre, y pone carne por su, y su corazón se aparta de él. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien. Hará tales en el desierto y en tierra despoblada habita. Bendito el varón
que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su vida. Gracias. El contexto de este capítulo 7, un contexto desgraciado. Jeremías, como sabéis, tuvo un ministerio perseverante durante muchos años, unos 40 años, y le tocó ser el vocero de Dios en el preludio del exilio anunciado, un exilio muy triste. Fijaos, verso 1 y 2 nos da el contexto. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Jeremías 17:1. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Verso 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, de sus imágenes de Asera que están junto a los árboles, dosos y el profeta declara que el pecado de Judá ha sido cincelado, ha sido marcado con un cincel y con punta de diamante. Esto habla de un pecado que está enraizado, está introducido, forma parte de la piedra en la cual se ha cincelado ese pecado. Y él dice que eso está en la tabla de su corazón. ¿Quién lo quitará? Casi imposible. Y también está en los cuernos de sus propios altares. En su propia adoración estaba su pecado. Es decir, ya no solo tenían en los días de Jeremías previos al exilio, no solo tenían lugares altos externos, sino que habían introducido la idolatría en el propio templo. Tenían imágenes de los ídolos en el propio templo. Algo increíble. Seguían diciendo ritualmente que adoraban a Dios, pero junto a Dios tenían otros dioses. Está castigada, prohibida en la ley de Dios, pero ellos ya no. Además, ellos se preocupaban de seguir adorando y venerando, pues, versos. Y aquí, a partir del verso 5, hemos leído, entonces se emite una sentencia. Así dice el Señor: maldito el varón que confía ¿en quién? En el hombre. El profeta de Dios insistía en esos días en que el seguir sus corazones, las tendencias políticas que seguían, las tendencias de no oír a Dios, las tendencias de meterse en guerras indebidas, era inadecuado. Pero ellos insistían en confiar en sus propios criterios, mientras estaban apartados del Señor. Y en verso 6, el profeta dice que serán como la retama en el desierto. Simplemente una retama que va de un lado a otro y no produce ningún fruto y al final será. En cambio, en verso 7, fijaos que se dice que el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él, esa persona será como un árbol plantado junto a las aguas. Tendrá sus propias raíces, no verá cuando venga el tiempo difícil, el calor, su hoja estará verde, es decir, habrá fruto, habrá savia en él y evidentemente en los momentos de prueba no dejará de dar fruto. Una referencia a aquellos que se mantenían fieles en medio de aquella apostasía que vivía
pueblo de Israel, ¿no? Estamos hablando de esos años previos, conquista que iban a vivir, al asedio y a la invasión a las tierras extrañas y extranjeras. Y a continuación escribe el profeta el problema, el quid del problema que estamos tratando hoy. Dice que el corazón tiene dos características: un corazón infiel, un corazón natural, un corazón que se deja llevar por sus propias pasiones. Es decir, una voluntad, propósito, voluntad. El profeta dice que el corazón es engañoso. Ser engañoso quiere decir que el corazón no nos hace ver la realidad, la verdadera realidad. Nos hace ver lo que queremos ver. Nos engaña, no nos muestra la verdad de las cosas. Y además es perverso. Perverso quiere decir que le da la vuelta a la verdad. Hace ver lo contrario a la verdad. Muy interesante darnos cuenta de estos dos calificativos que tenemos respecto al corazón. Es engañoso, no nos muestra la realidad, una parte, igual que Satanás le hizo ver a Eva en el Edén, una parte de la realidad, parte que interesaba al maligno, y es perverso, pervierte la verdad, nos hace ver otras cosas. Y esto, queridos, recuerda que nuestro corazón natural, nuestras características naturales son además dadas y creadas por Dios. Si te dejan llevar por nuestras pasiones sin más, evidentemente no nos van a conducir a agradar a Dios. Todo lo contrario. Por eso es que necesitamos la luz de la palabra, la dirección del Espíritu. Ese sentido es engañoso y en los resultados es perverso. Engañoso y perverso. Y la pregunta que hace el profeta aquí es: ¿quién lo conocerá? Lo acabamos de decir. 139. Dios responde: yo, el Señor, yo. ¿Por qué? Que soy quien escudriña, quien examina, quien entra, quien conoce, quien discierne la mente dentro del pensamiento, ¿no? Y pruebo el corazón. Una vez que el Señor escudriña y prueba nuestra vida, pues evidentemente da a cada uno según su camino, lo que decidamos delante de Él. Este es el corazón, querido. Este es el corazón que tenemos. Este es el corazón con el cual Dios tiene que trabajar con nosotros. Por tanto, no nos toca fiarnos de nuestras propias pasiones. Alguno de vosotros puede decir en este momento: pero Manuel, un hijo de Dios no puede vivir así. Yo os digo, sí puede vivir así. Desde hace un tiempo, Rita y un servidor, estamos llorando, acompañando en oración. Queridos hermanos, hables, iglesias, distintos lugares, lloran, sufren, la dejadez, pecado acumulado, la indiferencia espiritual.
no querer escuchar al Señor. Muchos parejas lían la manta y toman decisiones indebidas. Se han criado en la iglesia. Esto hemos de ser conscientes. No ocurre solo en nuestro ámbito cercano. Está ocurriendo de una forma múltiple. Años de ministerio, en estos 40 años, no habíamos visto un crecimiento de esta apostasía de creyentes, de esta dejadez de creyentes tan rápida y tan fulminante. Y algunos con bastante desvergüenza y con bastante falta de temor al Señor. Y esto no debe avergonzarnos, debe llevarnos al Señor. Rogar que nos perdonen aquello en lo que venimos equivocando, nos restaure a cada uno. Porque no es ni más ni menos que esto. Es haber convertido nuestras pasiones y nuestro corazón en el eje y en la guía de nuestra vida. Y algunos creyentes de este tipo que he mencionado están viviendo o siendo peor incluso que los incrédulos. Una deshonra para el Evangelio. Pero vivimos días. Esa apostasía del que venimos hablando se cuela, pega a los pies, solo a los pies. Porque el corazón es engañoso y es... Necesitamos sujetarlo y ponerle la rienda del Espíritu, pautas de la palabra. Vamos a ser hombres y mujeres espirituales. Dios permita que estos hermanos de los que hablamos vuelvan al Señor, yéndose, dándose, dando con verdadera convicción y carga de pecado. No necesita la Iglesia, las iglesias de nuestros días. Estamos viendo muchos lugares, tristemente. Se nos pega polvo del... Ahora, dicho esto, no quisiera hablar yo solo esta mañana. Me gustaría que unos minutos hagamos una especie de coloquio. Coloquio en grupos, si podéis hacer grupitos, filas, cada 2 filas, más o menos, y mirar Proverbios capítulo 4, que no lo voy a exponer yo, Proverbios capítulo 4, versos 23. Y por favor, miradlo un ratito, luego lo comentáis en el grupo que forméis. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Qué áreas de mi corazón necesitamos sanar, guardar? ¿Qué áreas de nuestro corazón necesitamos sanar? Proverbios capítulo 4, versos 20 al 20. Pasados unos minutos, lo preguntaré. ¿No? Vamos a hacer secretarios y nada de eso porque sería muy complicado. Miradlo personalmente, pues lo hagáis en el grupo. Sugiero que cada 2 filas más o menos, pues podáis daros la vuelta y comentarlo juntos. Pues unos de vosotros vais a compartir Proverbios capítulo. ¿Adelante? Muy bien, queridos, pues vamos a darle la vuelta al ruedo, ¿vale? Respondiendo a
lo que hemos visto en Proverbios 4. ¿Qué áreas de mi corazón nos toca sanar, restaurar y guardar? Comenzamos con la parte final. Del final ahí está David. Estado en un grupito. ¿Quién de vosotros quiere darnos alguna respuesta? Sí. Amén. Gracias, David. ¿Uno más de vosotros quiere decir algo? Grupo que sigue por delante. ¿Quién de vosotros comenta algo? Perdón. Tradicionalmente se ha dicho los sentimientos, dejarse llevar por los sentimientos. Pero la Escritura habla más que eso. Hay que dejarse llevar sentimientos, ni por los pensamientos, ni por la voluntad ajena al natural, a lo bruto, ¿no? Porque eso se enrosca, genera una lucha, ¿no?
ese hombre viejo, ¿no? Hay que ir sacudiéndoselo. ¿Qué pensáis que el Señor no ha quitado de nosotros esa vieja naturaleza? Josué, ¿qué dirías tú? ¿Qué no te la ha quitado? Eso es a medias. Respuesta a medias. Bueno, seguimos con el grupo. ¿Quiere decir algo aquí? Apreciar lo que supone ser liberado, esa esclavitud, ¿no? Nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Grupo. Sí. Añade unos matices. Sí. ¿Alguna opción, comentario? ¿Tú sabes dónde estás, Josué? ¿Qué áreas de mi corazón toca guardar? Yo creo que debe haber regularidad en las iglesias, estudios bíblicos,
exhortación. Este asunto. Dar en él para estimular a los hermanos, dejarnos llevar por el seguidismo, todos, pisar la frescura, nuestro corazón espiritual. Esto nos alertaría. Vamos, la Escritura está llena de eso. Señor, justamente eso. Es el mismo riesgo en que tenemos que. Grupo de aquí está mi amigo Fran, Bingo, mis amigos y los demás también, pero bueno, ¿alguno de vosotros que quiera compartir algo? Siguen dentro de la iglesia, pero evidentemente están siendo disciplinados
tres técnicos tienen algo que... ¿De acuerdo? Estabais en el grupo, ¿no? ¿Tú eres técnico? Pregunto a otros y Mico responde. Bueno, adelante. Nuestros sentidos. Eso. Gracias, querido. No hemos de olvidar el ministerio de... Se apartan de... Que no se reúnan con los... Si he conocido a algunos hermanos que tienen un ministerio restaurador, visitador, silenciosa. Esos hermanos son aquellos que traen, Señor, a los se apartan del fin para ellos, seguir hablando y acordando. ¿Qué dice el grupo precioso? Para Dios. Amén. Para que esa leche sea digerida y además podamos exterminar. ¿Qué más? ¿Aquí estabais todos en el mismo grupo? ¿También la tercera y cuarta fila? ¿Queréis comentar algo? Amén y amén. ¿Y no? ¿Tienes algo? A partir de Francisco, ¿algo? ¿Cuántas?
Juan, esto es muy importante. Vivimos nuestra vida cristiana en comunidades locales. Hay un crack. Eso produce la catarsis solo en la familia, sino en los amigos. Son lazos familiares, espirituales de muchos años. Nada se les conoce. Estoy hablando. Y produce una crisis, una tristeza, un dolor muy profundo, muy profundo. Trae tristeza y trae sentimientos, ¿qué es lo que he hecho mal, Señor? Nos hemos equivocado. Ahí es donde decía Josué, la necesidad de remover nuestros corazones y perdonar como si no estamos perdonando. Restaurar la relación con aquellos que quieran restaurarla personalmente. Nosotros no seamos unos. Importante para la sanidad de nuestro corazón, nuestros corazones. No quedarnos con un comprimido, pensando que ese tiene la culpa. Y si es necesario abordar a un hermano, pues abordarle cariñosamente, Señor, restaurar la relación. Es decir, que esas alteraciones. Los jóvenes también sufren mucho cuando hay estos problemas. Su fe y ser jóvenes, algunos se apartan, se desalientan. Esa labor es importante. Ir más allá de, bueno, hemos reunido, hemos estado juntos, más allá de eso. Toca hurgar más de lo que pensamos. Eso es tan importante. Eso significa también que seguís examíname, Señor. Cuando lo hacemos, experiencia, oramos sinceramente de esta manera, el Espíritu Santo nos responde. Esté en tu mano, pues hacerlo. ¿Seguimos? Chicos, que
Sí. Gracias. Muy buena aportación. ¿Seguimos? Parte igual del grupo final, ¿no? ¿Algo? Sí. Y quien renueva nuestra mente, el Espíritu Santo, estar abiertos a esa renovación que produce una metamorfosis, ¿no? Adriel, ¿podría esto de Proverbios? Tu mío está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Como es un texto en forma de poesía, este pasaje, en la poesía hebrea, como sabéis, repite doblemente, hace un doblete de frases en las que quiere enfatizar el mismo significado. Y aquí hemos visto la necesidad de estar atento a las palabras, Señor, de tal manera que fijaos que el término que se usa es inclina. Solo abre tu oído, sino inclina. Inclinar habla de una actitud de desear, hacer, que nos dice la palabra. Inclina tu oído a mis razones. Y en verso 21, el verso siguiente, nos dice el texto que no se aparten estas razones, estas palabras de tus ojos, y las guardemos en medio de nuestro corazón. Habla de los ojos y del corazón. Y cuando apela al corazón, estas dos frases que repiten el mismo énfasis, fijaos que se dice que las palabras del Señor deben estar en medio. En Deuteronomio se decía que deben estar sobre nuestro corazón. Y aquí en medio. Es importante entender la importancia de que la palabra forme parte de nuestra vida, ¿no? De nuestros propios propósitos de vida. ¿Por qué? Verso 22. Es importante si recordamos las apelaciones que hace la Escritura al bienestar, trae el agradar al Señor, que se llama el efecto psicosomático,
Es decir, que cuando nuestro espíritu está bien, nuestra alma está en paz con el Señor, evidentemente eso produce un bienestar. Si recordamos el Salmo 32 y el Salmo 51, pero el salmista decía en Salmo 32 que mientras callé se envejecieron, ¿qué? En mi gemir todo el día. Estaba como en un desierto, en sequedales de verano. Es decir, cuando nuestro corazón está sujeto al Señor, aquí que nos trae vida, es como una medicina todo nuestro cuerpo. Bienestar que produce, ya que el Señor nos ha hecho como una unidad, bienestar del Espíritu sobre nosotros trae un bienestar integral. Eso lo hemos comentado. Los hermanos que vivían, como denuncia Santiago en capítulo 4, hermanos que en nuestros días, por X razones, están fuera de la comunión del Señor, están apartados y no se reúnen con nosotros y tal, no penséis que están en paz. Están en paz. Hay un bullir en sus corazones y unas luchas constantes. Están luchando, si son del Señor, están luchando contra el Espíritu Santo. Entonces hemos de tener compasión y orar por ellos. Esa lucha la venza el Señor. Y no viven en paz, no viven con ese refrigerio del que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no está en medio de sus corazones. Hemos de tener compasión, misericordia al acordar. Por eso, verso 23, la recomendación es que sobre toda guardada, el término ahí es conservar. Sobre toda cosa que conservamos, que resguardamos. ¿Guardas mejor tu dinero que tu corazón? ¿Guardas mejor tu negocio que tu corazón? ¿Guardas mejor tu trabajo, coche? Esposas que se quejan de que el marido cuida más al coche que a ella, ¿no? Pero guardamos más las cosas que tenemos, lo que hacemos en nuestro corazón. Vamos, el término es muy fuerte. Toda cosa que conservas, que tenemos. Guarda tu corazón, porque de él mana. Nuestro corazón no debe ser un cabra loca. Estar sujeto al Espíritu Santo. Estar sujeto al Espíritu Santo, Señor. No cuando yo me examino, Señor, examina mi corazón. Tú sabes la lucha que tengo, tú sabes las tentaciones que he tenido, tú sabes las debilidades que tengo, tú sabes los engaños que quizá he hecho, tú sabes, Señor, examina mi corazón. Para que vivamos al esquema, Adrián. ¿Cómo nos sometemos a Dios cuando nuestro corazón no es el eje, tampoco nuestro guía? Es el Señor. Sí, el Señor. Marco. Les damos gracias al Señor, al hermano también, por este ejercicio tan práctico, tan positivo, tan edificante. Me estaba acordando todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento. Y me acordé, voy a decirlo, porque lo tenemos en la puerta de la nevera todavía.
hace creo que un par de años. Nuestro hermano Nico compartió con nosotros una meditación, nos repartió un folio donde estaba totalmente lleno de arriba abajo todas las veces en el Nuevo Testamento y hemos comprobado, bueno, lo edificante es participar para edificarnos. Dice allí en Primera de Tesalonicenses, que lo dice en el contexto de la venida del Señor: alentaos, animaos y edificaos los unos a los otros con estas, que el Señor añada su bendición. Y antes de orar, recordar la exposición que hermanos y hermanas tienen abajo. Libros, están cosas muy prácticas, otras cosas para alimentarnos también. Así que, bueno, damos una visita por allí. Y también recordar que hay un cambio en el horario en esta tarde. Teníamos el programa, la conferencia a las 5 de la tarde, pero se va a pasar a las 6. Así que hay una horita más de descanso. Que quiere ir, que quiere estar, que quiere... Claro, las casas de los balcones. Pues muy bien. Así que vamos entonces a... Sí, adelante. Bueno, pues oramos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan bueno, tan grande. Gracias por el momento espiritual de tu palabra. Pedimos que la bendiga para que vivamos amándote, vamos también sirviéndote todo. Bendícenos a presentes, también a aquellos hermanos que deseando estar con nosotros no han podido. Añadas también en el nombre de Cristo. Amén.